Quiero invitarlo a que vaya conmigo a la Biblia, a las Escrituras, al libro de Juan, en el capítulo 21. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 3 en adelante. Mientras que usted lo busca, quiero continuar pidiéndole de su paciencia, de sus oraciones. Seguimos trabajando para que este lugar todavía siga mejorando. Y de pronto se siente por ahí un poco de calor, pero no se nos desespere, estamos trabajando y luchando para que ese calor se vaya. Vamos a ver de qué manera podemos combatirlo, pero estamos mucho mejor que en donde estábamos, eso sí lo podemos decir. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así es de que síganos apoyando en oración. Juan 21, versículo 3 en adelante. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4, ayúdame usted. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Versículo 6. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Versículo 8. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Amén. Hasta allí. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios por esta palabra que está escrita y que nos enseña algo a lo cual queremos darle continuidad. El título de esta enseñanza es: aumenta nuestra capacidad. Diga conmigo: aumenta nuestra capacidad. Recordamos, hermanos, que hemos estado compartiendo en estos días. Estamos ciertamente en una transición, tanto que estamos saliendo de una y entrando a un escenario de bendición, podemos decirlo así. Una transición no de decadencia, sino que una transición de crecimiento. Por tal razón, hermanos, hemos tomado la secuencia de estos mensajes, porque lo que Dios quiere hacer requiere, hermano, que nosotros vayamos captando, se esclarezca muy bien el tiempo en el que estamos. En estos pasajes que acabamos de leer, hermanos, nosotros vemos que esto sucede después de la muerte, de la resurrección del Señor Jesús. Vemos cómo se da este escenario en el cual, hermano, los discípulos ciertamente habían regresado, algunos de ellos, a su trabajo antiguo, de donde Dios los había sacado, de donde Jesús los había sacado. Y se los encuentra ahí pescando, y entre ellos está el apóstol Pedro, el cual usted puede notar, hermano, que el apóstol Pedro fue uno de los que le dijo al Señor, ¿verdad? Señor, nunca me voy a apartar, nunca te voy a dejar. Pero de pronto muere, cae el Salvador del mundo, como decía este canto. Cae el Salvador, muere, y de pronto, hermano, pues ellos, al no tener esa comunicación con él, la visión se cayó. La misión de ellos como que se apagó, porque ya el Salvador, el maestro, el rabí de ellos ya no estaba. Y entonces este era un tiempo de inseguridad, era un tiempo de incertidumbre. ¿Qué iba a pasar con ellos? Pues Jesús había muerto, y Jesús, hermano, no se les había presentado de tal manera que ellos pudieran tener esa convicción. Pero de pronto aparece el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que el apóstol Pedro les dijo: voy a ir a pescar, y los discípulos le dijeron: pues vamos a ir contigo. La escritura dice, hermanos, que esa noche no pescaron nada, y después
leemos la continuación del relato. Muchas veces nosotros nos enfocamos en uno de los milagros que hay ahí, hermano, el más fuerte, el que hace más ruido, pues. Pero en esta lectura hay dos milagros y siempre nos enfocamos en el primero. En el primer milagro, hermanos, es en el que nos enfocamos. Note, hermano, cómo dice la palabra que ellos no habían pescado nada esa noche. Llega Jesús y les dice: avienten la red hacia la derecha, y ahora sí la sacan llena de peces. Sacándola llena de peces, bueno, cuando la red ya está llena de peces, tampoco podían sacarla. Y eso a mí me enseña, hermano, que nosotros siempre vamos a necesitar de la ayuda del Señor, cuando no hay nada y cuando hay mucho. Note que no pescaron nada, ocupaban la ayuda del Señor para que Dios hiciera un milagro y pudieran sacar esos peces. Pero ya estando llena la red, tampoco la podían sacar. Si no hubiera sido por ese milagro que Dios hizo allí, hermanos, en esa red, el primer milagro se hubiera desaprovechado. Porque hubo muchos peces, pero si la red no hubiera resistido, entonces se hubiera perdido el primer milagro. Entonces el primer milagro es, hermanos, cuando no hay nada de peces, y de 0 a 153 en un segundo, así se les presenta el Señor Jesús. El segundo milagro es que la red, hermano, estando tan llena, tan ya saturada de grandes peces, no se rompió. Nosotros tenemos que aprender de esto, hermanos, porque hacia donde vamos es necesario que hagamos una conexión con la enseñanza. Había un hombre que en cierta ocasión llegó a una iglesia y pidió oración porque él tenía una empresa. Trabajando todas las semanas, trabajando arduamente, aunque él hacía su esfuerzo, de pronto no había clientes. Entonces llega a la iglesia y pide oración y le dice al predicador en ese momento: quiero pedir de sus oraciones, ayúdeme a orar porque tengo una empresa y estoy haciendo todo lo posible por atender bien a los clientes, pero no hay clientes. Aquel predicador extendió su mano y comenzó a orar por él, y bueno, aquel varón se fue. Y cuando se va, de pronto, ¿verdad?, más adelante al mes, el predicador ve que aquel hombre entra a la iglesia. Al terminar ya casi el servicio, a la hora del llamado al altar, el varón se acerca y el predicador en su mente dice: bueno, ya viene otra vez, a lo mejor, ¿verdad?, no ha conseguido clientes, a lo mejor la situación ha seguido un poquito mal. Pero cuando aquel varón se acerca y le dice: quiero pedir de sus oraciones, el predicador se adelanta y le dice: ¿ha continuado mal la situación con los clientes? Y el hombre le dice: no, desde que ustedes han orado por mí, ha llegado un flujo de clientes que ahora no sé qué hacer con tantos clientes. Ahora ya no sé qué hacer. Al principio no había 0 peces, pero de pronto llegaron muchos peces. Ahora no sé qué hacer. Quiero de sus oraciones para que Dios me dé sabiduría en saber cómo conducir esta situación. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso. Nuestro Dios es poderoso, hermano, para ayudarnos cuando no hay nada. Nuestro Dios es poderoso para guiarnos cuando hay abundancia. Nuestro Dios es poderoso para hacer que en el desierto haya agua. Nuestro Dios es tan poderoso, hermano, que aún al mar lo puede secar con un soplido. Ese es nuestro Dios, el todopoderoso, el que suple, el que sustenta, el sanador, el que nos ayuda a descansar, el consolador. Ese es nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuántos creen en ese Cristo poderoso? Me impacta mucho, hermanos, porque aunque hay estos dos milagros, en el primero, ¿verdad?, cuando no sucede nada en esa noche de la pesca y Jesús les dice que echen la red a la mano derecha, ellos, hermano, pudieron haber pensado: ¿sabes qué? La estrategia que tenemos no es buena. Pero ellos, hermano, hemos de notar que hicieron algo.
ellos fueron obedientes. Ellos pudieron, hermano, poner en práctica esa palabra, y esa obediencia fue la que provocó ese grande milagro de 0 a 153. A veces nosotros, hermano, pensaríamos que las cosas no van bien porque la estrategia que tenemos no es correcta, no es el lugar tal vez correcto. Cuando Dios espera no una estrategia, pero espera la obediencia simple de un niño en nosotros. No es la estrategia muchas veces, sino la obediencia. Ellos pudieron haber dicho: ¿sabes qué, Pedro? No hay peces aquí, busquemos otro lago, busquemos otra red más grande, busquemos, qué sé yo, vámonos al mar, vamos a otro lugar, vamos a lo mejor el bote que tenemos no es lo suficientemente grande, busquemos otra estrategia. Pero no era cuestión de estrategia, era cuestión de obediencia, y esa obediencia fue la que los llevó a ellos a experimentar grandes milagros. ¿Cuántos saben que a un milagro le precede la obediencia? Antes del milagro hay obediencia. Dígale a su vecino: hay que obedecer. Entonces Jesús, hermano, no les pidió algo grande, no les dijo: miren, saquen sus botes y váyanse a otro lago. Solo les dio una palabra, algo, les pidió algo simple, y provocó un milagro para ellos. ¿Qué es algo simple que Dios nos ha estado pidiendo? ¿Qué es algo simple que Dios le ha pedido a usted? Algo simple que requiere no de estrategia, sino de obediencia. ¿Sabe, hermano, que este varón que recibió esa bendición de tener muchos clientes, previo a todo esto, después él testifica, ¿verdad?, que en su casa orando Dios le dijo, ¿verdad?, sírveme. Con lo que tú eres y lo que tienes, sírveme. Y este varón dice que comenzó a servir, y después pidió la oración, y después de eso fue que vino esa grande bendición a su vida. Pero hubo obediencia antes que llegara ese milagro. Entonces nosotros, hermano, los que tratamos de enseñar la palabra, es importante que nosotros digamos a la gente, ¿verdad?, aprenda a escuchar a Dios. No solo aprenda a escuchar lo que el predicador dice, pero que todos aprendamos a escuchar a Dios. La obediencia, hermano, tiene que ver mucho con la habilidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios, los consejos de Dios. Entonces, aprender a escuchar es bueno para la obediencia. Tal vez no obedecemos porque no escuchamos. Queremos milagros, pero no escuchamos la orden, y andamos cambiando de estrategias cuando solo el Señor nos ha pedido obediencia. ¿Sí está la iglesia todavía aquí? Amén. Yo quiero enfocarme en el segundo milagro, hermanos. El segundo milagro es que las redes, dice la palabra allí, ¿verdad?, que aunque las redes estaban llenas de peces grandes, no se rompieron. Y eso, hermano, habla del poder que sostuvo esa red para que no se rompiera. Si usted y yo le echamos un poquito de lógica, de qué hubiera servido que hubieran agarrado 153 peces si la red se hubiera hecho un hoyo en la red, se hubiera roto. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera perdido la cosecha. Pero la red, hermano, tuvo esa fuerza de parte del Señor, tuvo ese sostenimiento para no romperse. En el 2020, hermano, nosotros, cada uno en su propia experiencia, en su propia trayectoria del 2020, pudimos haber estado como esa red. Tal vez llegó fuerte y golpeó a tu casa la economía, la crisis económica. Tal vez a su casa golpeó verdadera y literalmente el virus del COVID. Tal vez, hermano, hubo golpes en la familia porque como no estábamos acostumbrados a vivir todo el tiempo juntos y ahora estamos encerrados, hubo presión. O sea, las redes se llenaron de problemas, de dificultades, de enfermedad, de malas noticias, de no poder salir a la calle, de estar ahí todos en depresión. Pero
¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Que el milagro, aunque no es tan espectacular, el milagro de su fuerza y el que nos sostuvo, ese también es digno de reconocer ese milagro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese milagro? ¿Verdad? Estamos aquí porque su gracia nos pudo sostener. Su gracia nos sostuvo. Mi red no se rompió. No hubo un hoyo en ella porque el Señor estuvo ahí para sostenerme. Dígale a su vecino: Dios te sostuvo. Entonces, eso es un milagro, hermanos. Un milagro grande. No es tan espectacular como ver los 153 peces, pero sí, ahí entre esos nudos que había en esa red estaba la gracia de nuestro Señor. Entonces, algo que quiero hacer énfasis, hermano, quiero que vaya conmigo al versículo 11 del libro de Juan, capítulo 21. Juan 21, versículo 11. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Quiero que usted me diga cuántos peces dice ahí. Dígalo más fuerte. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y me llamó un poco la atención esto, me causó curiosidad pensar por qué la Biblia se toma el tiempo de poner 153. ¿Qué tal, hermanos, que el pez número 154, si hubiera habido un pez más que le echamos nosotros ahí, a lo mejor eso hubiera roto la red? Esto nos habla, hermano, de la capacidad que tenía esta red para sostener 153 grandes peces. De la capacidad. La capacidad, hermano, de la red, eso fue lo que determinó la magnitud de la pesca, la magnitud de la cosecha. Entonces, esto, hermano, nos enseña que Dios conoce nuestra capacidad, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Dios conoce nuestra capacidad, y eso es importante para nuestro mensaje en el día de hoy, hermanos, porque si Dios conoce nuestra capacidad, Él nos va a dar lo que Él sabe que podemos sostener. No más hasta que se aumente nuestra capacidad. No nos va a dar más hasta que se aumente nuestra capacidad. Entonces, es por eso, hermano, que a veces cuando nosotros oramos al Señor, Dios no nos da o nos concede esa petición, porque el Señor dice: ¿sabes qué? Tú me estás pidiendo en esta oración algo de 154. Lo que yo tengo para ti es 153. Porque no puedes con 154. Entonces no te puedo conceder esa oración. Entonces no nos vayamos a enojar, hermano, porque Dios no nos concede alguna oración, o porque nosotros no logramos cierto objetivo en la vida. Es porque la red nuestra solo puede 153. Eso es importante, hermanos, porque en el nivel en el que estamos como iglesia, Dios nos lleva poco a poco, va a ir poniendo el peso que como iglesia, como congregación, vamos a poder ir sosteniendo. Entonces, en su bondad, hermano, Él no nos quiere matar dándonos la petición o concediéndonos la petición que nosotros le estamos haciendo. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si nosotros viéramos aquí en este relato, si hubieran sido más peces de los que la red podría sostener? ¿Qué hubiera pasado? Se pierde ese fruto. ¿Qué hubiera pasado si hoy, con un poquito más de conocimiento que ya tenemos, si Dios nos hubiera concedido aquella petición loca que tal vez un día la hicimos? ¿Qué tal que si el Señor lo hubiera concedido en ese momento, dónde estuviéramos ahorita? Yo recuerdo, hermano, que cuando comenzamos en la iglesia, allá en el otro lugar, cuando comenzó la congregación, nosotros decíamos: Señor, envía almas. Y usted sabe, uno quiere que se llene el lugar de almas. Y hoy doy gracias a Dios, hermano, que no llegó todo este montón, ¿verdad? Esta multitud de gente que hay aquí, que no llegó en aquel entonces, porque no hubiéramos podido sostener tanta gente en aquel entonces. En aquel entonces yo recuerdo que me sentaba con algunas de las hermanas, porque solo eran hermanas las que llegaban y estaban en el equipo de trabajo, y les decía: un día vamos a llegar a 50. Un día vamos a lograr la meta y llegaremos a 100.
Y algunas de ellas me miraban así como, pues, si somos como 8 o 10, ¿de qué estás hablando con 100? Porque uno queda impactado con la visión de Dios. Tú crees que el Señor puede hacer cosas grandes, pero no era el momento de que llegaran 50 y que llegaran 100. Era el momento de que esos 10 pudiéramos trabajar y que pudiera aumentar la capacidad para más adelante recibir a 50 y recibir 100. ¿Sí me capta hacia dónde vamos, hermanos? Entonces, aplique esto en su propia vida, en lo personal, no solo aquí en la iglesia o en lo espiritual. Pero en su negocio, usted dice, yo quiero avanzar más. Bueno, hay que aumentar la capacidad. En su visión que usted tiene, ¿por qué no la podemos lograr? Sino que no es cuestión de estrategia, posiblemente es cuestión de obediencia. Posiblemente es cuestión de que haya más capacidad en nosotros para poder lograr el objetivo. ¿Por qué Dios nos muestra su bondad en no darnos más de lo que nosotros podemos sostener? Dice la Biblia en Mateo capítulo 9 versículo 16. Vaya conmigo a Mateo 9 versículo 16 y 17. ¿Sí está la iglesia todavía aquí? Gloria a Dios. Mateo 9 16 y 17 dice de esta manera: nadie pone remiendo de paño nuevo ¿en qué? En vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres ¿qué hacen? Se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aun si nosotros recordamos, hermano, la parábola de los talentos, el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Por eso no se puede echar el vino nuevo en odres viejos, porque entonces se va a romper. Dios no puede darnos algo a nosotros, hermano, porque no estamos todavía en la capacidad. Y si nos da aquello, el vino se echa a perder y el odre también se rompe. O sea, se dañan las dos cosas. Uno se derrama y el otro queda dañado. Si nosotros, hermano, insistimos en dame 154, estamos pidiendo prácticamente destrucción para nosotros. Y Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no nos quiere ver destruidos. Dios quiere que aumentemos nuestra capacidad. Despiérteme a su vecino y dígale: aumenta tu capacidad. ¿De qué manera es esto, hermano? Yo recuerdo que antes le decía al Señor: Señor, envíame a las naciones. Recuerdo específicamente un miércoles llegó un misionero de Tanzania allá a la iglesia y comenzó a predicar cómo había sido su trayectoria en las misiones. Y en su mensaje, hermano, Dios lo usó tan grande y tan poderosamente que, bueno, muchas personas quedaron ahí tocadas. Y una de esas, ¿verdad? Mi corazón allí quedó conmocionado, tocado por la presencia del Señor. Y yo le decía: Señor, ya envíame a las naciones. Quiero servirte, quiero entregar mi vida como misionero. Usted sabe cómo uno a veces se emociona en el altar. Si habrá algún emocionado aquí como yo. Amén, gloria a Dios. Hoy, hermano, me doy cuenta que si en ese entonces el Señor me hubiera tomado la palabra y me hubiera dicho: te voy a dar los 154 que me estás pidiendo, y me hubiera mandado a Tanzania, yo creo que hubiera renunciado en el primer mes, porque faltaba mucha preparación para salir a las naciones. El haber llegado aquí a México, hermano, mi propio país, me ha dado una zarandeada, una moldeada como usted no tiene ni idea. Imagínese si me hubiera ido a Tanzania, otro lenguaje, otra cultura, algo completamente diferente, y sin la preparación hubiera perecido. El vino y el odre se hubiera roto. Entonces, ¿por qué Dios no me concedió aquello en aquel momento? Porque todavía mi red necesitaba estar fortalecida. Y quiero hacer un paréntesis, hermano, porque muchas de las veces nosotros estamos pidiendo un negocio. Queremos prosperar económicamente. Señor, dame miles, dame millones. Señor, dame este negocio, dame aquello, dame allá. Y en el cielo, yo creo que en el cielo hacen reuniones
y en el cielo hablan los ángeles, los querubines, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y dicen: mira, este nos pide miles, este nos pide más todavía, este quiere millones. Y en el cielo dicen: ¿sabes qué, chico? ¿Cómo te parece? No te vamos a dar millones, pero te vamos a dar 153. ¿Cómo le parece esa cantidad? ¿Se podría consolar con 153 después de estar pidiendo miles? ¿Qué diríamos nosotros, hermano, en una oración así fogosa y quiero miles, y Dios nos contesta y dice: te voy a dar 153 nada más? ¿Saldríamos de ahí gozosos y contentos? ¿Sí o no? Claro que no. Pero si Dios nos diera miles, Él sabe en su omnisciencia, Él dice: si le doy miles, se va a perder, no lo voy a volver a ver, se va a dañar, se va a perder el dinero y se va a perder su corazón. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando le dieron su herencia? ¿Qué le pasó? Claro, el ejemplo. Por eso a veces, hermano, es mejor aprender a administrar los 153 para que su capacidad aumente y más adelante sean 153,000. Dígale a su vecino: administra los 153. Entonces, ¿cómo está su red en este día? ¿Me ayudas con la red que tengo ahí, Josué, por favor? ¿Cómo está nuestra red en este día, hermanos? Me di la tarea, hermanos, de pedir el apoyo con alguien que me prestara una red. Y mirando a la red tiene mucha enseñanza. La capacidad de la red, hermano, determina la extensión de nuestra pesca, como decíamos anteriormente. La capacidad de la red determina la magnitud del avivamiento al cual nosotros estamos caminando ya hacia ese avivamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me ayudas, Abraham? O bueno, alguien que le ayude a extenderla. Entonces, a mayor capacidad, dígame usted qué va a pasar. ¿Mayor qué? Mayor alcance, mayor pesca, mayor fruto, mayor avivamiento. Entre más grande y extensa sea la capacidad de la red, mayor será el fruto. Pero note, hermano, échele un vistazo a la red. Gracias, hermanos, que se están ahí acomiendo. Gracias, hermano. Échele un vistazo a la red. La red, hermano, es importante que no tenga hoyos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí está la iglesia aquí o no? Muy bien, entonces la capacidad, hermano, tiene que ver con nuestra. Mire, si yo pongo la red, que somos nosotros, la capacidad de la red tiene que ver mucho con la disponibilidad suya y mía para conectarnos, para estar conectados, pero también para cargar. Disponibilidad para conectarme y disponibilidad para cargar. Eso tiene que ver mucho con la capacidad. Si capacidad fuera una ecuación, hermano, o fuera una fórmula, diría capacidad, disponibilidad para conectarse y disponibilidad para cargar. Puede estar conectado, pero si no está dispuesto a cargar, de nada sirve. Puede estar dispuesto a cargar, pero si no está conectado, es muy mínima la capacidad y el alcance que usted y yo vamos a tener. Entonces, nosotros, hermano, debemos de pensar qué pasaría si nosotros, como esta red, todos estuviéramos conectados. Un mismo pensar, una misma mente, una misma visión, un mismo camino, una trayectoria, casi hasta la misma oración. ¿Qué pasaría con el alcance de esta iglesia? Aumentaría nuestra capacidad. El problema es que de pronto viene el enemigo y nos hace creer y pensar que yo solo puedo. Y por eso no me conecto. Y como no me conecto, pues tampoco tengo disponibilidad para cargar. Y el que no carga, hermano, es como la gordura en el cuerpo. Los que cargan es el músculo. La gordura solo anda flotando por todos lados. Dígale a su vecino: ¿gordura o músculo? Entonces Dios no quiere hoyos en la red, hermano. Mire, ¿qué pasaría si uno de estos hilitos de pronto se le mete aquí en la mente, ¿verdad? Un espíritu individualista, y ese uno de esos hilitos, uno solo de esos hilitos, uno solo de esos nudos, que se le metiera a la mente y dijera:
yo no voy a conectarme con ustedes. Yo no me voy a conectar. ¿Qué pasaría? Ese hilo provoca un hoyo. Dios no quiere hoyos, hermano. Dios quiere que nosotros aumentemos nuestra capacidad. Dígale a su vecino: aumenta tu capacidad. Los discípulos, hermano, note esto, ellos fueron a pescar. Ellos fueron a pescar. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si ellos cada uno hubiera llevado su caña de pescar? 10 personas que me ayuden, hombres o mujeres, pasen aquí, 10 hermanos, rapidito, ayúdenme, 10, 11 más bien, 11. Gracias, hermanos, por esa conexión y ese apoyo. 11 aquí en línea, 6 y 5 aquí a mi derecha y a mi izquierda, solo para ilustrar algo. Ya estamos 2, 4, 6, 8, 10, me falta uno, ahí está ya. Muy bien, hermana Edith, gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si cada uno de ellos, hágase un poquito más para acá, si cada uno de ellos hubiera llevado su caña de pescar? Haga así conmigo nomás, así, sí, quédese como que está pescando. Entonces, si cada uno es un hilo individual, el milagro hubiera sido de ¿cuántos peces? ¿Cuántos? 11. Pero ¿qué hicieron ellos? Cada uno puso su hilo, su caña de pescar a los pies del maestro. Venga y ponga su hilo aquí y pasa a sentarse. Y póngaselo ahí. Ahí está. Cada uno puso su hilo, su caña de pescar. Se lo llevaron a los pies del maestro. ¿Y el maestro qué hizo con eso? Una red. ¿Y de cuánto fue el milagro? ¿De 0 a cuánto? A 153. Yo no sé si podemos captar la visión de lo que Dios quiere hacer. Estamos saliendo de un lugar, hermano, donde el Señor nos ha sostenido con su fuerza, su gracia, su misericordia y su poder. Y vamos, hermano, hacia una pesca gigante. Entonces no quiere cañas de pescar, quiere que todos estemos unidos como una red para ir de 0 a 153 en un segundo. No hay vehículo que llegue a esa velocidad. Solo nuestro Dios puede crear algo tan grande y tan fuerte y tan poderoso. Cuando me dio el Señor la oportunidad de estar en Burkina Faso, hermanos, allá en África, escuché un dicho que dice: si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. Se lo voy a repetir: si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. ¿Cuál es el que vamos a escoger nosotros, hermano? Claro, porque queremos llegar lejos, no queremos llegar rápido, queremos llegar lejos. Y para eso no puede haber llanero solitario en la congregación. Tenemos que estar conectados como esta red. Levánteme ahí la red para que lo vean los de allá atrás. ¿Sí le alcanzan a ver los de allá atrás? Hágame así los hermanos, gloria a Dios. Allá me hacen así, mire, con estilo hacen así, ¿qué tal? Excelente. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1, vuelvo y lo repito: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Suéltenme la red poquito y vengan aquí los tres, por favor. Ellos son la red. Póngase en medio uno de los dos. Muy bien. Como son una red, y Romanos 15:1 que dice que los fuertes tienen que ayudar a los débiles, noten la importancia de estar conectados, de tener la disponibilidad de conectarse y también de cargar. ¿Qué pasaría si el hermano que está en medio se desploma de la nada? ¿Qué haría la red? Desplómate, Chuy, ahí. ¿Qué haría la red? Pero está pesada esta red. Hermano Felipe, pero venga, y usted está conectado también y usted está dispuesto a cargar. Véngase por de este lado y lo levanta de la espalda. ¿Qué es lo que hace la red? El fuerte a quien ayuda. Por supuesto, por eso es importante, hermano, la conexión. No solo me conecto, pero estoy dispuesto a cargar el peso, porque es parte de la bendición. Hemos sido diseñados para conectarnos y para cargar. Diseñados para conectarnos y también para cargar. No me lo suelte allí. Entonces, nuestra capacidad, hermanos, depende de esto que está aquí, de estos tres. Nuestra capacidad depende de toda esta conexión.
Nuestro alcance depende de la disponibilidad para cargar. ¿Y cómo podemos nosotros, hermano, aprender de esto? En la palabra es claro, hermano. El Señor vino a los débiles y los levantó. Pero no solo los levanta, sino que los capacita para que ayuden a otros. ¿De qué manera? Se conectan con otros y ahora el fuerte levanta al débil. Cuando yo esté en depresión, tú oras por mí, tú clamas por mí, tú vas y me visitas. Cuando yo esté enfermo, tú llevas esa palabra de aliento a mi vida. Cuando tú estés enfermo, entonces debiera de ser viceversa, porque queremos alcanzar, queremos aumentar nuestra capacidad. No vaya usted a decir, no, es que ya hay muchos ahí, ¿para qué voy yo? Hermano, hay que romper con esa mentalidad. Esa mentalidad es pobre. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está diseñada para conectarse. Diga conmigo, conectarse. Y diseñada para cargar. Diga conmigo, cargar. Por tanto, si hay algún creyente que no carga, lo más seguro que es, hermano, como en el cuerpo cualquiera físico, la gordura no carga, el músculo es el que levanta. Saluda a su vecino y dígale, Dios te bendiga. Pueden sentarse un poquito. Nomás no se me distraiga porque los voy a ocupar otra vez. ¿Sí está la iglesia aquí en este día? Amén. Entonces, la visión, hermanos, que el Señor tiene para nosotros es clara. Hay que conectarnos, y conectarse no tiene que ver con cercanía. Usted puede decir, bueno, yo no me quiero conectar, ya tengo muchos amigos. No se trata de tener amigos, se trata de crecer en capacidad. Y capacidad tiene que ver con conexión y cargar. No se trata con la proximidad, de estar ahí próximos el uno al otro. Se trata de unidad. Diga conmigo, unidad. De eso se trata, unidad. La unidad que levanta, la unidad que nos permite estar conectados. Entonces, nosotros, hermano, podemos estar en este edificio, pero no en el servicio. Así de sencillo. Solo hay una parte, pero usted está cerca, pero en realidad está desconectado. Mucha gente ha dicho, no, es que yo he ido a la iglesia por mucho tiempo. Yo he estado en la iglesia por mucho tiempo. Sí, pero ¿cuánto tiempo has estado en Cristo? Es completamente diferente. Entonces, no es estar ahí, es unirse, conectarse y cargar. Entonces, hermano, nosotros, me daba yo a la tarea y decía, ciertamente como cuerpo hemos sido diseñados para cargar. Levánteme así sus manos. ¿Qué hace con estas manos? ¿Sí o no carga a su bebé? ¿O lo cargaba? ¿Sí o no ha levantado cosas? Imagínese, hermano, que de pronto, qué sé yo, hay algo aquí tirado en el suelo y usted dice, lo voy a levantar. El cerebro dice, lo voy a levantar. Y se ocupa de las dos manos, pero una mano dice, hoy yo no te voy a ayudar. Imagínese solo mover una mano y la otra ahí colgando. ¿Para qué sirven los pies, las piernas? Por alguna razón, hermano, tenemos un músculo un poco más grande en la pierna, aquí arriba, para poder hacer fuerza. Si todo fuera grasita, hermano, sería difícil estar firmes. Muy difícil. Pero hay músculo que sostiene. Igual en el cuerpo de Cristo. El que está conectado es músculo. El que está cargando es músculo. Ha captado su tarea, ha captado y ha dicho, quiero expandir mi capacidad, quiero crecer, quiero avanzar, quiero servir. Aún en la casa se esfuerza, tiene una visión y dice, no sé cómo hacer esto, pero puedo tomar un curso en línea, puedo preguntarle al hermano que me enseñe, puedo preguntarle a la hermana que me dé un consejo. Quiero que se expanda mi red, quiero crecer, quiero abarcar. Ya quiero más de 153, estoy listo para el 154. ¿Cuántos están listos ya para el 154? No muy convencido, pero sigo adelante. Yo quiero decirle, hermano, que nosotros tenemos una grande capacidad, muy grande capacidad.
Es una invitación de parte del cielo, hermano, a nosotros como congregación, que claramente podamos ver el escenario en el que estamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que necesitamos y cuántos peces hay allá afuera que podemos nosotros ser la red que Dios use. Un avivamiento como nunca antes lo ha visto esta generación. Nosotros podemos provocarlo, sea cuestión de estrategia o sea cuestión de obediencia. Tiene que haber disponibilidad en nuestros corazones. Dígale a su vecino, dígale al vecino, disponte, dígale, disponte. Me ponía yo a pensar en esto, hermano, y escribí aquí algunas palabras. Siempre he usado este ejemplo como a manera de que podamos entender lo que somos como iglesia. Y a muchos de ustedes en algún momento les he compartido que como iglesia somos un hospital. Si recuerda que en algún momento le he dicho somos un hospital. La iglesia es el único hospital donde entras como paciente y sales como enfermero atendiendo a los demás. ¿Sí o no? Entra uno así quebrado del corazón y de pronto, como la red es tan grande, alguien vino y te abrazó, alguien vino y oró por ti, alguien vino y te criticó y esa marca te hizo más fuerte. Otro viene y te sustenta, y luego viene el Señor y te alimenta y creces. Y ahora tú, cuando ves a alguien desanimado, alguien que está triste, ahora como un enfermero vas y atiendes a esa necesidad. La iglesia es el único hospital donde entramos como pacientes y salimos como enfermeros. El único hospital donde entras como espectador y sales como soldado. ¿Cuántos soldados hay aquí en este día? Porque, hermano, no puede ser posible que toda la vida seamos espectadores. En la iglesia los espectadores se convierten en soldados. Los espectadores, hermanos, se convierten en los participantes principales de la escena. La iglesia es el único hospital donde entras como ciego y sales como visionario. Gloria a Dios por lo que Dios hace, hermano. ¿Cuántos pueden creer eso? Entra uno, hermano, y no sabe ni qué está pasando. Mi vida está llena de turbulencia, estoy en problemas aquí, allá y por todos lados. Pero después el poder de Dios te ayuda, te quita a ti y a mí las escamas, nos pone una nueva visión y ahora somos gente visionaria. Ahora creemos que nuestro hogar puede triunfar, que tú y los de tu casa pueden ser salvos también, que no eres solo tú, pero que ahora tu casa también puede conocer de Cristo. Ahora miras, hermano, que aquella casa que estaba en tinieblas puede entrar a la luz admirable que es solamente en Cristo Jesús. ¿Estará la iglesia despierta en esta mañana? La iglesia es el único hospital donde entras en depresión y sales como consejero. ¿Cuántos consejeros pueden mover su mano así conmigo? ¿A cuántos has aconsejado que estaban en depresión? Un día tú estuviste, pero ahora te sientas con el que está en depresión y le dices: Cristo es la solución. Está en depresión, pero Cristo es la solución. La iglesia es el único hospital donde llevas a un muerto y sale vivo y sale con medicina aún para resucitar a otros. Entramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero salimos con vida, con Cristo, el palpitar de la nueva vida en nuestros corazones y con la medicina en la mano, la palabra de Dios que levanta al más muerto, al más enfermo, la medicina que no tiene fecha de caducación y no expira porque es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Yo no sé si la iglesia ha despertado en esta mañana, pero quiero que usted le dé gloria a Dios con su aplauso y con su vida en este día. Aleluya. La iglesia es el único hospital donde los endemoniados salen como evangelistas. Pregúntele al endemoniado gadareno. Allí Cristo se lo encontró, un endemoniado que tenía cientos de demonios y ahora es un evangelista. Él quería irse con el Señor y Jesús le dijo: no, vete y cuéntales lo que ha sucedido en tu vida. El endemoniado estaba vestido y en su juicio cabal. La iglesia es el único hospital donde el endemoniado se convertirá en un evangelista. Y solo Dios puede hacer eso. Solo en la iglesia cristiana puede suceder eso. En ningún otro lugar se puede dar testimonio de algo tan grande. En ninguna institución se puede decir las cosas que la palabra nos enseña a nosotros como sus hijos. Ningún endemoniado va a convertirse a Cristo en una escuela secular. Se va a convertir donde haya una red, hermano, que está en oración, que está en conexión, que está dispuesta a cargar
a leer, a ayunar, a visitar, a trabajar, a predicar las buenas nuevas del evangelio. Y yo creo que esa iglesia está aquí metida en estas 4 paredes. Muévame la mano para saber que usted está aquí. Hágame un poco de ruido para saber que está la iglesia despierta en esta hora. Y me encanta porque la iglesia es el único hospital donde los pecadores salimos como santos. Oh, gloria a Dios, hermano. Cuántos pecadores hemos entrado aquí con fallas, con dificultades, con errores, con tanta cosa, hermano, que nos venía opacando, la oscuridad sobre nuestras vidas. Pero la gracia, la misericordia, el perdón y la sangre de Cristo, ahora de ser pecadores, ahora nos llama sus santos, sus escogidos, los herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Todo tiene que ver con la capacidad. Ah, pero tú pecaste, claro que sí. Ah, pero tú también pecaste, claro que sí. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha caído de la gracia del Señor en algún momento? Pero la gracia nos sostiene. El humano es cruel y crucifica, pero su gracia vuelve y te levanta. Su gracia vuelve y vuelve a darte la oportunidad de la vida. Nosotros como humanos no damos oportunidad, pero gloria a Dios que tú y yo no somos Dios. Tenemos a Cristo sentado en su trono, que Él murió por tus delitos, mis delitos, tus pecados y los míos. Y siendo pecador, Él nos llamó santos y escogidos para su honra y para su gloria. Cuando tú veas o escuches que alguien pecó, no seas de los que le dan una patada final. Sé la red que lo levanta, sé la red que lo sostiene, sé el que se conecta y el que está dispuesto a cargar a aquel que ha caído de la presencia del Señor. Si está la iglesia todavía aquí, aleluya. Vengan otra vez, Josué, Abraham y los que estaban aquí, vengan rapidito aquí conmigo. Me ponía yo a... Levántenme la red, por favor. Yo termino ya con esto, hermanos. Me ponía yo a pensar de esta manera. La Biblia dice que esa red solo sacó 153 peces. Grandes peces, dice. O sea que era una carga pesada. Y gracias a Dios por la conexión, por la unidad, disponibilidad para cargar. Gracias a Dios que sobre esta red cayeron 153 peces. Gracias a tus oraciones, gracias a tus ayunos, gracias a tus visitas, gracias a tus aportaciones, gracias a todo, gracias. Estoy en esta red, Cristo me ha alcanzado. Esta red tuvo la capacidad de 153. Pero ¿y qué pasaría? ¿Puedes venir poquito? Si el 154 es tu ser más querido, es alguien a quien tú amas como no tienes idea, alguien que tú dijeras, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi hija, por mi hijo, por mi esposo. Si el 154 es alguien así de amado para ti y para mí, pero la red solo puede 153. Y aquí estoy yo como creyente, y por mi falta de disposición de conectarme y de cargar, no cabe el 154. ¿No desearías que esta persona se conectara y dijera, aquí cabe un pez más? Ese es mi hijo, Señor. Esa es mi hija, Señor. Entra en la red, acércate un poquito. ¿Cómo se pondría tu corazón por la disposición de uno que dijo, voy a conectarme y voy a cargar por tu hija, por tu esposo, por tu papá, por tu hijo, por el que está en la cárcel, por el enfermo y desahuciado, por la prostituta, por el mentiroso, por el borracho, por aquel que no quiere nadie, pero que Cristo lo espera contigo y conmigo con los brazos abiertos? Una red
que pueda más de 153, que pueda el 154. Extiende tu capacidad. Es un llamado de Cristo para nosotros como iglesia. Extiende tu capacidad. Rómpase la mentalidad de ser solo con una caña de pescar. Hay almas que nos están esperando. Extiende tu capacidad.